Continuamos, nos acompaña el secretario de Gobierno de la gestión de Rodrigo Miller. Vamos a hablar de este primer mes a cargo de la Intendencia con algunos vaivenes económicos que todos estamos contemplando y mirando con atención, más la relación con los nuevos funcionarios provinciales que también asumieron el 10 de diciembre pasado y obviamente pensando en cómo se va a diagramar este año 2024 en función de presupuesto y tributaria. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Anali? ¿Cuánto de las limitaciones nacionales van a pesar en la diagramación del presupuesto para este año? Y van a pesar, indudablemente van a pesar, tanto en presupuesto como en tributaria, repercute fuertemente, no solamente en el sector público como nosotros, sino en el sector privado. Recién lo escuchaba Ward, que era muy claro en cuanto a cómo puede impactar también en el sector privado algunas de las reformas, cómo determinadas reformas pueden ser importantes, pero es necesario que sean paulatinas, cómo se tiene que llegar a un equilibrio. Puntualmente nosotros en el sector público lo que tenemos es que, lógicamente, la tributaria del año pasado, la tributaria que se aprobó el año pasado y que fue enviada por el Ejecutivo por la gestión saliente, por la gestión que terminó, no previó, y es lógico que no lo haya previsto, porque nosotros, en eso hay que ser justos, nosotros tampoco hubiéramos previsto, si éramos gestión, una inflación tan alta. A principios del año 2023 se hablaba de que podía estar en el 60, en el 80, algunos podían pensar que podía llegar al 100 la inflación. Nadie pensó que hoy estamos hablando de una inflación del 200%. Eso impacta en la tributaria porque vamos a tener que necesariamente acomodar un poco los valores que quedaron descalzados del año pasado, y también va a impactar porque vamos a tener que prever, ahora va a estar entrando en los próximos días si todo anda bien la ¿Esta tributaria. semana? La idea es que entre esta semana, no te puedo asegurar si mañana, jueves, viernes, esperemos que no se estire de ahí, se está terminando la tributaria. Y se va a tener que prever, como siempre, una economía inflacionaria, una cláusula de ajuste. Primero vamos a tener que recuperar, al menos parcialmente, lo perdido en el último año puntualmente, fundamentalmente en el último año, y después una cláusula de ajuste automático, que bueno, una alternativa, también se charlará con los concejales, puede ser el índice de precio del consumidor de Santa Fe, pero bueno, siempre la tributaria se envía y después se dialoga con los concejales, a veces puede salir tal como la propone el Ejecutivo, a veces sufre cambios. Una vez que la tributaria en el esquema que se hace apruebe, se tiene que devolver el presupuesto, se tiene que enviar el presupuesto en realidad ya fue enviado el presupuesto al Ejecutivo, ya tenemos el presupuesto, ya lo pedimos, y se tiene que reelaborar en base a los ingresos que se calculan según la nueva tributaria aprobada. Pero sí, indudablemente impacta. También Ahora, estamos entonces preocupados por los retomo. recursos de otra jurisdicción y demás. Tuvimos una inflación de 200, creo que 4%, Sí, va a cerrar creo que así. sí. Al menos por ahí estaría, sí. Y una tributaria que anduvo en promedio en el 60%. Sí, puede ser, sí, más Entonces o menos. ustedes quieren reajustar, es decir, Sí. que esos 140 puntos de diferencia se contemplen, más la inflación proyectada para los próximos meses. Primero tenemos que terminar de definir fino cuánto es, si se puede recuperar todo. Lo ideal sería recuperar todo, porque es cierto, quedó atrasada la tributaria, que estaba bastante bien hasta 2020, hasta comienzo del 2023. Se había ido acomodando el sistema tributario. La que tiene que ver... gestión anterior no decía eso, ya decían No, que venía con ya atrasos. decían que venía con un atraso. Nosotros no somos tan ambiciosos de recuperar si hubo atrasos hacia atrás, pero sí al menos tratar de recuperar los atrasos del último año. Es cierto, podía haber algún atraso menor, pero la pérdida grande se dio en el último año. En el último año esta disparada de inflación superó la expectativa, sector público, sector privado, de todos. De algún modo necesitamos que se reacomode. ¿Y qué porcentaje serían entonces de actualización? Y no sabemos, pero puede ser que esté dentro de ese porcentaje que vos planteás. Porque voy a ejemplo provincial, que Sí. se trató hace poco tiempo. Sí. Para actualización de inmobiliario Sí. utilizaron un 190%. Sí, nosotros no somos tan ambiciosos. Patente 160%. Sí, sí. Nosotros creemos que vamos a estar por debajo de ese 190% que se utilizó a nivel provincial, porque entendemos también que hay una dificultad en los vecinos, en todos, para afrontar mayores gastos cotidianos, y eso se extiende a la tasa, pero al mismo tiempo los servicios públicos, que son la contraprestación de la tasa, acá hablamos solamente de la tasa general de inmueble, porque el derecho de registro e inspección se ajusta automáticamente por la inflación. Sí. Más recaudan la actividad, y bueno, como es un porcentaje, más ingresa a las arcas municipales. En este caso, como son montos fijos, hasta ahora al menos, bueno, aspiramos a que
los otros recursos que vienen dejen de subsidiar, al menos parcialmente, ese gasto que tienen los estados locales para el mantenimiento de lo que es alumbrado, barrido, limpieza, servicios públicos en líneas generales. Y usted pero no hablaba vamos a de llegar al 190%. Una actualización automática, decía. Es lo que buscamos. O sea que va a estar automática. Incluido este proyecto dentro del futuro esquema dentro tributario. Del futuro esquema tributario va a haber una actualización automática. Veremos y charlaremos bien con los concejales el índice de aplicación. En lo personal me parece que el índice de precio al consumidor de la Nación o de Santa Fe sería lo más razonable para que pueda estar en sintonía con los aumentos que se prevén van a ser importantes en nivel de inflación. No vamos a hacer, lógicamente no vamos a poder de algún modo compensar algunos aumentos desmesurados como son por ejemplo el combustible y demás, pero bueno, sabemos que dentro del índice del precio del consumidor se evalúan determinados ítems que para el Estado no tienen tanta relevancia como sí lo que tiene que ver con los gastos del Estado, que dentro de los cuales el combustible puntualmente es muy importante. Pero bueno, es un índice para tener como parámetros. Continuamos con el secretario de Gobierno, Andrés Grenón. Estábamos hablando de presupuesto y tributaria y no quiero dejar de plantear la política salarial que a esta hora está siendo seguida con atención porque hay gremios en el ámbito privado que están renovando encuentros o discusiones paritarias mes a mes, y en el ámbito público el encuentro fue con los estatales a nivel gobierno y los más representativos hace ya una semana, y queremos saber qué pasa con los municipales. Sí, estamos también en diálogo con los empleados municipales. Ya tuvimos reuniones en un marco de una cierta informalidad, tanto con los representantes de APM, que es el gremio municipal que tiene representación territorial normativamente, no sé si llamarle aceptada, pero sí jurisdicción en el ámbito del Departamento de las Colonias, pero también independientemente de eso tuvimos diálogo también con los representantes de SEOM, que es otro gremio que tiene representación, si bien su ámbito de actuación territorial no refiere específicamente al Departamento de las Colonias, sino más al Departamento Castellano y a otros lugares. Indudablemente que escuchamos a todos, también los escuchamos a ellos, escuchamos sus planteos, sabemos que en este momento, y ellos también lo saben y fueron abiertos, tanto APM como SEOM, también tuvimos alguna reunión informal con algunos representantes de esta nueva agrupación gremial que está en formación, que aún no tiene personería jurídica, hasta donde yo sé al menos no tiene personería jurídica, sino que está en trámite. Sabemos que en este momento no podemos, ellos saben también que no podemos acompañar a la inflación porque los recursos no han acompañado al aumento de los gastos, pero hay un ámbito de negociación en donde se toman en cuenta la pérdida que han sufrido los trabajadores municipales. Hay un atraso importante en los sueldos de los trabajadores municipales, nosotros lo sabemos. Hay que reestructurar también la carrera administrativa, que está un poco desdibujada en el ámbito municipal, con muchos plus puntuales que se dieron para acomodar situaciones de, no acomodar puntualmente a agentes individualmente, sino a categorías de agentes, pero que después generan que otra categoría de agentes municipales también legítimamente quieran recibir un plus por otro tipo de tareas que llevan adelante. Bueno, eso hay que ir reacomodándolo para ir logrando también que el recibo de sueldo se limpie, para decirlo de alguna manera, esté mejor estructurado. Fue lo que hizo Wiener también en la provincia cuando asumió el gobierno en el 2007, en donde yo me acuerdo que nos contaban que en la provincia tenía dos carillas el recibo de sueldo, porque estaban remunerativo, no remunerativo, bonificable, no bonificable, bueno, plus por una cosa, plus por otra, bueno, eso hay que ir acomodándolo. Eso va a ser una ingeniería que nos va a llevar más tiempo. Pero en lo inmediato sí vamos a tratar de generar un ajuste, se va a generar un ajuste. Pero perdón, remunerativo, sí. No bonificable, bonificable. Sí. En negro, ¿están percibiendo qué porcentaje del salario los trabajadores? No sé en realidad qué porcentaje. Lo que correspondería es que todo vaya, lo ideal sería que todo vaya al básico. O sea, que todo sea remunerativo y bonificable. Y esto no está pasando. No, esto no está pasando, pero no te puedo ser fino porque realmente no lo tengo presente. Cuánto está en el básico, qué porcentaje es remunerativo y qué porcentaje es no bonificable, remunerativo no bonificable, y qué porcentaje no encuadra en ninguna de las dos categorías. Si lograríamos que todo vaya al básico progresivamente, también lograríamos que
el plus por título, por ejemplo, se calcule sobre ese básico y, por ejemplo, el reconocimiento que habría para aquel que hace un esfuerzo para tener un título universitario o secundario también, porque no todos tienen título secundario, tenga una compensación más efectiva que la que tiene en la actualidad. Pero eso ya es un trabajo más a mediano y a largo plazo que estamos convencidos que hay que hacer. Pero usted dijo, no podemos acompañar en la inflación. No vamos a poder acompañar, no vamos a poder dar si hay una inflación del 30% en diciembre, no vamos a poder dar un aumento del 30%. ¿Y los gremios qué posición tienen sobre esto? No, son comprensivos en ese sentido. Saben que cuando hay un impacto tan grande en la inflación desmesurado, no se da al mismo tiempo ese impacto en los recursos. Si bien los gremios quieren... Una cláusula gatillo proponen algunos. Claro, pero saben que en lo inmediato no va a ser posible. En lo inmediato vamos a ver con mucha atención cómo se va a trabajar en la provincia. La provincia para nosotros es un parámetro importante, claro, porque cuando la provincia vaya avanzando con sus paritarias también va a tener más claro, entiendo yo, cuál va a ser el panorama de los recursos coparticipables que va a percibir la provincia, y ahí nosotros sabemos mejor cuáles son los recursos coparticipables que vamos a percibir las municipalidades. Y a partir de ahí podemos hacer un cálculo más efectivo de si se puede aplicar efectivamente una cláusula gatillo y en base a qué cuál va a ser el parámetro que se va a tomar para aplicar esa cláusula gatillo. Solamente la inflación y los recursos, solamente el aumento de recursos, alguna fórmula alternativa. Creo que en general, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, hay una posición responsable de los gremios, que sabe que la situación es delicada y nosotros también tenemos una posición responsable. Entonces el diálogo es bueno, es positivo, y vamos a ver hasta dónde avanzamos. ¿El paro del 24 va a afectar las tareas municipales? No sabemos, hasta ahora no sabemos si los gremios locales van a retirar el paro. Probablemente si adhieren, si lo afectarán, hay que ver si la adhesión es total, si la adhesión es parcial. Vamos a tratar de que los servicios sigan prestándonos con normalidad. El derecho de huelga es un derecho que corresponde, que es reconocido constitucionalmente, y está bien que se ejerza si los trabajadores ven afectados sus derechos, dentro de un marco de responsabilidad, por supuesto. Cuando se discute qué va a pasar con el derecho a protesta, sí. ¿Ustedes tienen posición tomada sobre lo que significa el derecho a protesta en la ciudad? Nosotros, en la ciudad, Esperanza en general es una ciudad pacífica, entonces siempre que se generó alguna protesta en Esperanza, esa protesta no afectó ni el libre tránsito, ni afectó a los demás vecinos en líneas generales. Sí podría haber afectado, si fue una protesta puntualmente municipal, servicios puntuales, recolección de basura o algo por el estilo que se presta cotidianamente. Pero en general nosotros no tenemos los problemas que tienen en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, o en Gran Buenos Aires, o en algunas ciudades grandes, mucho más grandes que nosotros. En Santa Fe tampoco se tienen ese nivel de conflicto. Quizá en Rosario, quizá parcialmente en Córdoba, pero acá la protesta es, en general, la muestra de disconformidad a partir del ejercicio del derecho de huelga se da en líneas generales de forma pacífica. Se va a cumplir un mes de la gestión. Sí. En relación a lo que esperaban en cuanto al ordenamiento y al estado del municipio, más allá de la auditoría que de alguna manera reveló cómo estaban las cuentas públicas y cómo había sido administrado el recurso público, ¿está de acuerdo a lo que esperaban? Nosotros, en general, la transición fue una transición responsable y fue una transición positiva. El corte de la auditoría fue positivo que sea una auditoría. Ustedes se reservaron como administración la posibilidad de ampliar para los meses restantes. Para los meses restantes. Todavía no se amplió. El estado de las finanzas es un estado que no escapa a la general de la ley, no escapa. Hay un déficit estructural que hay que ir salvando. En ese déficit también impactó el hecho de que el aumento de la inflación sea mucho mayor al que se esperaba. Creemos que el déficit lo vamos a poder manejar. La situación de algunas maquinarias no es la que esperábamos, ¿es cierto? ¿En qué sectores especialmente? Y, por ejemplo, acá se vio bien te marco algo muy puntual, algo muy pequeño, pero que afecta la vida cotidiana de todos los esperancinos, de todos nosotros. Hubo muchas protestas por el estado de plazas, paseos, claro, por el crecimiento de yuyos, de malezas en general, y nosotros estimamos, y creo que la gestión anterior también lo sabía, que necesitamos por lo menos 30 motoguadañas para tener un mantenimiento razonable. Pero ese servicio se cumplía, ¿cómo se hacía? ¿Con terceros?
No, lo que pasa es que las motoguadañas, por ejemplo, te digo las motoguadañas puntualmente, las desmalezadoras y demás, pero en este caso estábamos hablando puntualmente de las motoguadañas, de 22 que había, tendría que haber 30, de esas 22 que había, 7 u 8 ni siquiera estaban operativas. La gestión anterior había iniciado una gestión de compra de 15 nuevas motoguadañas que a mediados de año se dio de baja, no sé si iba adelante, o sea, no tengo presente si fue antes o después de los resultados electorales, cuando se dio de baja la gestión. Eh, Fue una decisión política. A nosotros nos hubiera gustado que se compren porque estaríamos en otra situación actual. Bueno, empezamos la gestión de compra nosotros, algunos ya vamos a poder adquirir esta semana, otros después. Lo que sí, el estado general, el estado de edilicio de la municipalidad tampoco es bueno. Se hizo, es cierto, gestiones para la reparación del frente, la reparación de los techos de la municipalidad. Se envió una parte del dinero. Vamos a empezar con esas obras, sobre todo para reparar el techo. Hay el último piso de la municipalidad, el otro día que llovió, realmente llovía adentro casi lo mismo que afuera en algunos pasillos. ¿Y ese monto Y alcanza a cubrir la reparación no, completa del techo? no, solamente alcanzaría a cubrir un tercio, quizá un poco más. Hay que ver si la nación sigue mandando lo que falta. Eh, bueno, sí, en muchos aspectos esperábamos encontrar una situación de mantenimiento mejor en lo edilicio, no solamente del edificio municipal, sino también del liceo, también del centro cultural. Bueno, hoy está esta situación, nosotros bueno, somos optimistas, vamos a enfrentarla, vamos a gestionar recursos a nivel nacional, a nivel provincial. Cuando uno asume una gestión, lo que tiene que hacer es tomar los problemas y tratar de resolverlos, que esa es nuestra posición. Una gestión saliente, una gestión de muchos años, tuvo un desgaste como siempre tienen las gestiones que duran muchos años. En algunas cosas fue positiva, sin duda, lo que se hizo bien se continuará, y algunas otras no hubiera gustado que estén en mejores condiciones, pero bueno, Andrés, hay que encararlo para y seguir dos adelante. últimas sobre una que se Sí, pone a prueba con este tiempo que nos demuestra que la situación hídrica se va a sí, volver intensa y sí, reiterada todavía por 1 o 2 meses sí, más. sí, sí. ¿Cómo está la situación de Canales en este momento funcionando? ¿Cómo respondió de acuerdo a la visión de ustedes? Y la otra tiene que ver, ya te consulto, pero Sí. por otro esquema, digamos, en relación a la obra pública, que por ejemplo contemple accesibilidad. Sí, bueno, con respecto a la cuestión hídrica, hasta ahora los canales funcionaron bien. Desde la Secretaría de Obras Públicas se está trabajando, Gabriela Roldán, que es la Secretaria de Obras Públicas, está trabajando muy atenta constantemente con el tema de los canales. Ayer creo que incluso se salió un parte mostrando cómo se estaban haciendo la limpieza de canales, cómo se estaban limpiando Mantenimiento. Totalmente. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento se está haciendo cotidianamente, se está haciendo constantemente. Esperemos que, bueno, siempre que las precipitaciones pueden ser intensas, si son intensas vamos a tener los anegamientos históricos de Esperanza, pero lo importante es que el agua corra drene rápidamente. En eso creemos que si no hay un evento desmesurado, que ahora vimos en Córdoba que hubo un evento terrible, bueno, cualquier ciudad se vería afectada ante un evento de esa naturaleza, pero ya no sería por un problema de canales, sino que sería por lo desmesurado del evento. Entonces, en ese sentido se está ¿En continúa trabajando 2024 bien. es año para renovar el plan de accesibilidad? Sí, 2024 estamos viendo bien el plan de accesibilidad, estamos viendo cómo viene, porque el plan de accesibilidad está aprobado, o sea, el plan de accesibilidad se tiene que llevar adelante. ¿Pero se tienen que actualizar las cuotas o se Claro. actualizan automáticamente también? No, la actualización se prevé un mecanismo de actualización, pero ese mecanismo de actualización se tiene que llevar a la práctica conforme lo aprobado en la ordenanza que justamente sancionó el Consejo y que fue promulgada por el Ejecutivo. Es decir, que les quedaría ponerlo en marcha. Nos queda ponerlo en marcha, no se puso en marcha todavía y tenemos que ver bien cómo están los recursos para que efectivamente se pueda poner en marcha eso. Nos parece que hay que seguramente esperar un poco hasta que las aguas a nivel nacional y bueno, y con todo lo que eso implica para todos nosotros, se aquieten un poco, porque si no es muy difícil calcular una cuota que va a tener que estar variando todo el tiempo. De hecho, cuando hubo periodos de alta o muy alta inflación como ahora en otras épocas, en la década 30 y 40, 50, 60, 70, 80, 90, 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
principios de la década del 90, que todavía tuvimos la hiper del 91. Si mal no recuerdo, se habían suspendido transitoriamente la obra, en ese momento era el plan de pavimento, porque era imposible prever. Aparte también porque hay que comprar insumos y demás, hay que comprar, y es difícil en este esquema poder trabajar con empresas privadas que no saben ni siquiera cuánto cotizar para una obra. Gracias por haber venido. No, por Muy favor, amable. un gusto, Analí.